¿Por qué cuando ya este querubín ya estaba pecando, su rebelión estaba creciendo, por qué no Dios le dijo, ¿sabes qué? Estás pecando ya y eso va a tener consecuencias. Mejor paramos aquí. ¿Por qué no detenió esa rebeldía? ¿Por qué es que existe el mal y el bien? ¿O cómo es que se originó? En el corazón del enemigo es quien nace el pecado. Deduzco que el orgullo es la cuna del pecado. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba generando la serpiente en Eva? La duda. Exacto, y hasta el día de hoy intenta convencer a muchos. Y que ahí está el reto de todos nosotros y de muchos quienes luchan diariamente por seguir a Dios. Ustedes van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. No necesitan de una ley, ¿no? Sean bienvenidos una vez más a esta lección que estamos desarrollando que titula El Gran Conflicto. Hoy nos toca la segunda lección. La primera hemos estudiado acerca de la autoridad de la Biblia y hemos visto que en base a ella debe estar nuestro conversar y nuestras preguntas son respondidas en la Biblia a la luz de la palabra de Dios. Y es la fuente para toda discusión. Y en ello hoy tenemos la segunda lección que titula El inicio del gran conflicto. Una lección que nos ayudará a entender el presente, nos ayudará a ver cómo sucedió y a dónde llegará. Pero para ello no estoy solo, estoy con grandes amigos que son invitados para esta lección. Está con nosotros nuestro gran amigo y también que se suma a este grupo, nuestro amigo Víctor Pareja. Víctor, bienvenido. Gracias, Joan. Gracias con todos vosotros. Y enormemente agradecido con Dios porque nos utiliza como herramienta e instrumento para difundir su palabra. Y también mandar un cordial saludo a nuestros hermanos, hermanas ahí detrás de pantalla y que sea el Espíritu Santo quien toque sus corazones. Amén, muchas gracias. También está con nosotros a un amigo que ustedes ya lo conocen, nuestro amigo David Mamani. David, bienvenido. Muchísimas gracias, Joan. Y también muy bendecido y agradecido por estar partícipe de este conversatorio. Y también está con nosotros una gran amiga de la iglesia, Gaby Hacho, bienvenida y que se está sumando también a este grupo. Bienvenida, Gaby. Gracias, amigo Joan, por la invitación. Una vez más estaremos desarrollando esta lección, ¿no? Para escudriñar la palabra de Dios y entender un poco más sobre ella. Gracias. Bienvenidos todos a este diálogo que también vamos a tener, pero también te invitamos a ti que lo puedas descargar esta lección que aparece en su pantalla a través de un QR y que también te sumes y que estés con tus amigos, con la familia, tal vez en un grupo pequeño y también vamos a desarrollar con la Biblia cada pregunta que está en la lección. Para ello, para iniciar, vamos a empezar invitando a Jesús en este diálogo, en esta dirección de este gran programa que tenemos. Amigo Víctor, ¿nos guías en oración? Un gusto, Joan. Oremos, queridos hermanos. Oh querido Padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, grande eres tú, Señor, porque en estos tiempos incluso la tecnología está siendo utilizada como herramienta para difundir tu palabra, para difundir tu evangelio. Y utilízanos, Padre, que solamente somos instrumento y herramienta tuya. Que tu Espíritu Santo sea que toque los corazones de aquellos hermanos, hermanas que están detrás de la pantalla, y puedas también acudir en sus vidas, puedas socorrerlos, Padre. Siempre cuídanos, guíanos, todo esto te clamo en el nombre de tu Hijo amado unigénito. Amén. Amén. Bien, ya para dar inicio a esta segunda lección que lleva el inicio del gran conflicto, tenemos una pregunta que siempre tenemos nosotros y yo sé que ustedes también lo tienen. La lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo se originó esta lucha? ¿Qué luz nos da la Biblia para poder entender hacia dónde vamos? Las respuestas que tiene este presente. Amigos, ¿cómo se originó esta lucha entre el bien y el mal? Muy bien. Esa pregunta es lo que nos compromete a toda la humanidad. Porque nos encontramos en una situación donde nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es que existe el mal y el bien? ¿O cómo es que se originó? Y todo eso, ¿no? Porque en la Biblia encontramos, por ejemplo, ¿no? En Génesis 1:31, podemos buscar en nuestras Biblias, donde nos dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Entonces, si Dios ha hecho todo
y en gran manera bueno, nos preguntamos, ¿por qué entonces acá en la tierra existe el mal? Exacto. O deberíamos decir, ¿acaso Dios ha creado el mal? ¿O qué es lo que ha creado, no? Porque todo lo que creó era bueno. Exacto, o sea, todo era bueno. Entonces, ¿dónde es que aparece eso? Y también, pues, ¿no? La Biblia tiene la respuesta, ¿no? Justamente quería ya mencionarlo, apuntar, y decirlo con nombre, ¿no? El pecado se origina en un corazón y es el corazón de Lucifer, el corazón de Satanás. Hay que decirlo tal cual, ¿no? En el corazón del enemigo es quien nace el pecado, ¿no? Ahora, desde los comienzos, siempre, lastimosamente en la tierra, desde que Lucifer fue arrojado, se da este conflicto, se da esta lucha, y hay que tenerlo siempre presente, yo creo, porque con todas nuestras actividades diarias, los quehaceres diarios, muchas veces dejamos de tener presente ese gran conflicto que es continuo, que claro que va a tener su fin, pero estamos todavía en él. Ahora, ese mal encontramos en Ezequiel 28, 14, donde nos señala lo siguiente, ¿no? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15 nos dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ok. Ahí lo tenemos. Me estabas diciendo al inicio que Lucifer se originó en Lucifer, dijiste. Exacto. Y ahora en el texto nos dice que fue creado. En su corazón se origina, claro, hermano. Siendo una creación, claro. Porque Dios se ha creado todo. O sea, Dios lo creó a Lucifer. No creó a Satanás, sino creó más bien a un ángel, ¿no? A un ángel. y él es Querubín el- protector, dice, ¿Y ¿no? qué ha pasado con él para que con él se origine el mal? ¿Qué pasó con él? Buena pregunta, Joan. La Biblia misma nos responde. El versículo 15, ¿no? Exacto, podemos leer el 15 y el 16 para complementarlo bien. Y A ver. dice, ¿no? Justamente Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. El 16 nos dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector. ¿Sabes? En el 17 es donde escudriña y nos da a entender esos sentimientos negativos que tenía Lucifer. Y dice, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ya. Entonces Dios creó a Lucifer, Sí, lo creó hermoso, exacto. lo creó hermoso. Pero él en su corazón, él era hermoso, empezó a fijarse en su hermosura. Y con esa hermosura empezó a enorgullecerse. Claro. Mira, sabemos, ¿no? Como en Proverbios 2:6 dice, todo entendimiento, toda sabiduría viene de él. De Dios. Exacto. Ya. Y en acá nos da a entender que cuando Lucifer se quita la sabiduría, justamente, ¿no? Es a raíz de ese egocentrismo que nacía a causa de su hermosura, de su belleza. Empezó a fijarse a sí mismo. Claro, En el versículo 17 es lo que está mencionando eso, ¿no? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu... Ya, O sea, ahí nace el mal. O sea, el ángel era perfecto, nos dice. se empezó a fijarse En sí mismo. en sí mismo y eso ha hecho que no agradeciera a Dios por ser hermoso. exacto. Empezó a fijarse y ahora que empezó a fijarse dijo, probablemente no, soy yo así, Ahí nace, porque yo no estoy en el trono. yo soy así, y enorgullecerse, olvidándose de su creador, Exacto. porque quien se olvida de su creador se enorgullece, y en ese egoísmo empieza a desear, a codiciar. Sí. Y dijiste, ahí mencionaste que empezó, ¿acaso tu hermosura Se se enalteció. enalteció? Y al final dice, y pecaste, dice. Y corrompiste tu sabiduría. Exacto, ahí es cuando corrompe su sabiduría. Bien, entonces lo que estamos deduciendo en base a los textos que hemos sacado es que Lucifer empezó a fijarse a sí mismo, olvidándose de su creador,
y por ser hermoso, bello, empezó a codiciar más y entró, dices, en el final del texto dice que entró al pecado. Sí. Sí. Así es, Joan, también quería aportarte en el libro de Isaías, en el capítulo 14, el versículo 13, nos dice: tú que me decías en tu corazón, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué nos quiere decir? Que Satanás también, en ese momento Lucifer aún, estaba deseando o estaba codiciando el trono de Dios. Buen punto. Exacto. Buen punto, porque lo que ella está mencionando es que tenía un objetivo, y el objetivo era ser como Dios, ¿no? Estaba deseando, dijiste, el trono. En eso se pudiera deducir también que quería la autoridad de él. Claro, y sabes, lo increíble es que él anhelaba el poder, quería sus dominios de nuestro creador, pero lo que él no quería, lo que él no anhelaba era su carácter. No quería imitar a esa persona. Solo quería el poder. Exacto. Y ahí es donde se origina ese egocentrismo, ese pecado a raíz, ¿no? De la arrogancia, y que no solo en su hermosura se embriaga, sino que ya comienza, ¿no? Como lo menciona la hermana por Isaías, a anhelarle el trono de Dios. Para anhelar, según el texto que dice, por el deseo, el orgullo, y dice, y pecaste. ¿Cómo es eso que pecó? ¿Cómo uno deduce que entró al pecado? Eso justo, ¿no? Encontramos en el Ezequiel 28, 16, cuando dice que pecaste, ¿no es cierto? Para poder entender ese término, podemos ir a 1 de Juan 3, 4, en la que nos dice lo siguiente, ¿no? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si Satanás pecó, y estamos hablando acá en Ezequiel 28, 16, pecó en el cielo, no en la tierra todavía, ¿no? Todavía en este punto no existe la tierra todavía. Ese punto, o sea, ese conflicto que se está originando Es en el cielo. no está en la tierra. No es en la tierra. Ni siquiera fue creado la tierra todavía. Todavía, porque acá dice que el ángel fue creado, ¿cierto? Entonces, aquí es donde Satanás ya peca. Y nos dice acá la definición del pecado, 1 de Juan 3:4, que es infracción de la ley. Nos está dando a entender de que en el cielo, antes de la creación de la tierra, ya existe la ley. Hay ley. Hay ley. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, que Dios mismo, es decir, que la ley es el reflejo, el trasfondo del carácter de Dios. Entonces, estar delante de Dios incluso es estar delante de la ley. Entonces, porque aquí cuando dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el versículo 14 de Ezequiel 28, 14, querubín protector. ¿Qué era un querubín protector? El santuario nos ayuda a entender esto, por ejemplo. En el lugar santísimo había un arca de la alianza, ¿no es cierto?, donde estaba la ley y de donde estaba la presencia de Dios, ahí estaban los querubines protectores. Entonces, o sea, este querubín estaba muy cerquita a la presencia de Dios. En la misma presencia. ¿Cómo es posible que un querubín que está cerca a la presencia de Dios pueda nacer el pecado? Y hemos visto que es a través de la decisión que él tuvo de ser como Dios. Bien. Ya. Y me dices, perdón que te corte, y dices que pecó, y ese pecar es desobedecer su ley. Sí. Y eso lo refuerza todavía en el versículo 8 del 1 de Juan 3:8. Nos dice, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando no solo del principio de la tierra, sino del principio antes de la creación del universo. Podemos decir del principio de la creación de los ángeles, ¿no es cierto? Porque desde ahí es que pecó, porque ahí es donde le nació ese orgullo en su corazón de querer ser igual a Dios. Bien, amigos, mira, con los que nos están viendo para entrar, sintonizarnos todos, nuestros hermanos nos han dado puntos claves para poder entender cómo inició el pecado. Nos mencionaron que un querubín, ¿verdad? Era cercano a Dios. Este querubín nos dijeron que era creación, no tenía la vida en sí mismo, ¿verdad? Este querubín, que era muy cercano a Dios, tuvo en su corazón, se enalteció, dice, por causa de que era hermoso.
Exacto. Empezó a verse a sí mismo y ese deseo creció al punto Bon. de que se desarrolle su deseo, Ujú. incluso quebrando la ley. Exacto. Deduzco que el orgullo es la cuna del pecado. Sí, justamente la jactancia, el egocentrismo, o cuando uno deja de poner los ojos en Dios y como mencionabas, ¿no? Él mismo comienza a observarse a sí mismo, o se observa a sí mismo, se fija en él mismo. O sea, cuando uno mismo se embriaga con la belleza que uno puede poseer, pues se distrae, créeme. Y lastimosamente Lucifer no solo cayó en eso, en la arrogancia de su belleza, sino que también, como menciona el hermano por Isaías, comienza, ¿no?, a anhelar el trono ya también. El Justamente, poder. claro. Y ahora, bien, ¿no? En el texto que nos leyó acá nuestro hermano David, en primera de Juan 3:8, ¿no? Lo que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero acá también nos da un alivio, ¿no? Nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, la pregunta que tal vez todos los que nos ven también es, ¿por qué cuando ya este querubín ya estaba pecando, su rebelión estaba creciendo, ¿por qué no Dios le dijo, sabes qué? Estás pecando ya y eso va a tener consecuencias, mejor paramos aquí. ¿Por qué no detenió esa rebeldía? Esa es una gran, digamos, pregunta, ¿no? No, porque si él hubiera detenido, se hubiera evitado Ujú. todo el mal que venía después. ¿Por qué no lo detuvo? Se hubiese evitado, ¿no?, tantas cosas. Tantas desgracias. Yo se hubiera dicho, mira, sé que hay un rebelde que está yendo contra la ley, sé a dónde va a llegar, mejor para que no haya esos problemas que va a causar, Ujú. se detiene aquí, lo elimine tal vez a Satanás y se acabó todo. ¿Por qué permitió que se desarrolle esto? Dios conoce todo. Dice que Dios conoce el fin desde el principio, inclusive. Ujú. Dios ya sabía que Satanás iba a rebelarse y las consecuencias que iba a traer en cada uno de nosotros, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no lo evitó, no? Hubiera evitado tantos dolores, Desgracias. tantas cosas. Era sencillo que los cortara. ¿No? Entonces, eso podemos pensarlo, ¿no? Pero Dios sabe por qué, ¿no? Y ese principio encontramos también en la Biblia, que es Sí, amigo David, para mencionar sobre este principio que mencionaste, encontramos en Mateo 13:27, que se encuentra la parábola del trigo y la cizaña. Del 27 al 30 podemos leer, que nos menciona. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. La 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged del trigo en mi granero. Qué hermoso. Esta parábola es, Sí. lo hizo Jesús. Y Jesús lo dio una respuesta tan sencilla que hasta un niño lo puede entender. Él, según lo que nos leyó nuestra hermana Gaby, dijo que ahí está el bien y el mal, por así entenderlo, pero que no se distingue. Y déjalos que crezcan para que se desarrolle y sea evidente quién realmente tiene la razón y quién no. Pero también dice que al final va a ser cortado. Exacto. No te preocupes, o sea, va a ser eliminado. No te preocupes, va a estar eliminado ese mal. Déjalo que se desarrolle para dar evidencia de quién tiene la razón. Porque Dios, únicamente Dios es inmortal, ¿no? Satanás es solamente una creación más y por lo tanto tendrá su fin. En Ezequiel 28 mismo también habla, ¿no?, de que él dejará de existir, ¿no? Será ceniza, dice. Entonces, aquí justo habla también de lo mismo, ¿no? Que trigo y cizaña deben crecer juntos hasta que manifiesten su verdadera naturaleza
y al final será ceniza. Entonces me da evidencia de que si Dios le hubiera cortado en un inicio, no se hubiera podido dar razón a Dios de su acto que hubiera sido al cortar. Hubiera quedado como que, de verdad, tal vez porque Satanás tenía la razón. O de repente tenía razón y no quería se que está encubriendo algo. Exacto, hay un secreto que Dios no quiere que revelemos. Él dice, no, vamos a dejar que esto se desarrolle. Exacto. Para que vean que lo que voy a hacer después es justo lo que yo voy a hacer. Bien, me encanta la respuesta, muy tan sencilla, ¿no? Lo que Jesús hace. Gracias Gaby. Tan sencilla la respuesta que tal vez muchas veces nos hemos... Y si Dios sabía por qué, bueno, aquí ya tenemos una respuesta. Cuando hubo esa lucha, ya ahora que tenemos evidencia en base al orgullo y pecó allá en el cielo, ¿dejó que se desarrolle solito? ¿Qué hizo más Satanás allá para ya entrar al contexto de la tierra? Bueno, esta batalla, claro, se inicia en el cielo, ¿no? Y en el cielo, bueno, mejor busquemos en Apocalipsis 12. 7. Sí, ¿no? Es el 4, 7, 9. Donde narra en la batalla, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente es Apocalipsis 12, 7. Exacto. A ver, ¿puedes leer? Yo, me gustó. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El texto nos dice que sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿qué ha hecho él con los ángeles? No entiendo. Justamente en la Biblia muchas veces se le llama a Satanás, a Lucifer, también como el padre de la mentira. Ya. Y muchas veces deducimos. En el capítulo 12, 3 y 4 nos dice más claro eso, ¿no? Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sus cabezas de diadema, ¿cierto? Luego el 4 dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y luego nos dice de que esas estrellas eran ángeles, ¿no es cierto? Lo que ya se leyó en los versículos 7 en adelante. Entonces, lo que estamos viendo es acá que Satanás arroja con su cola, ¿no es cierto? Y que son los ángeles, es decir, la tercera parte de ángeles, ¿no? O sea, él engañó a la tercera parte de los ángeles. Exacto. Y junto con ellos hizo guerra. Y todavía no estaba creada la tierra. Estaba en ese proceso justamente. Todavía no. Entonces la guerra fue entre, como dijiste, entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. El dragón y Satanás. Exacto. Dragón y Satanás hizo la guerra contra Miguel. y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Acá da crédito, ¿no? Menciona este gran ángel. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Sí. Sin embargo, si hubo esa lucha, dice que fue Miguel. ¿Quién es ese Miguel que entra para que haya esa lucha? A ver. Acá en Apocalipsis 12 dice que ese dragón fue lanzado, ¿verdad? Uh-huh. Después de esa pelea. De esa lucha. Al final fue lanzado. no se lo permitió que siga en el cielo. Claro. Entonces, ahora, después de la lucha, fue lanzado y alguien va a decirnos quién fue lo que lanzó y cómo es que fue esa caída. Y eso encontramos en Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Bien. ¿Los puedes leer, amigo? Dale, David, con gusto. Lucas 10, 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Ahí está hablando Jesús, ¿no? Sí. O sea, ¿con quién peleó entonces ese dragón
de Satanás y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles. Y Jesús. luego cayó. Y acá dice que yo vi, dice Jesús, ¿no? Yo vi caer a Satanás. Entonces la lucha en el cielo fue entre Entre Jesús, Jesús, sus ángeles de sus él, ángeles y y Satanás, Satanás. y los ángeles que engañó. Exacto. Ahora, en varias partes también, disculpe amigo, en varias partes también del Antiguo Testamento, menciona acerca de Miguel, ¿no es cierto? Que es el principal de los ángeles Eso y se menciona como Jehová o ángel de Jehová muchas veces. Y en varias oportunidades incluso fue adorado, ¿no es cierto? Y recibió la adoración. Mientras que sabemos que un ángel no puede ser adorado. Eso vemos también en Apocalipsis cuando Juan quiso adorar a un ángel y le dijo, no, no lo hagas. Yo soy un consiervo suyo. Mientras que en caso de Miguel, sí recibió adoración. Es más, dijo en una oportunidad a Josué, ¿no? Donde estás pisando es tierra santa, quita tus sandalias, ¿no es cierto? Y adoró, dice. Y Bien. recibió la adoración. Ya, entonces vamos ya para entrar al contexto de nuestros días. Hubo la lucha en el cielo, ya hemos visto por cuáles fueron las causas en Lucifer, se convirtió en Satanás en su rebeldía, y esa rebeldía lo llevó a una lucha entre Jesús y sus ángeles, y él y lo que logró engañar a los ángeles, y fue expulsado, dice, del cielo. Fue expulsado. es así. Ya, ahora que está expulsado, me imagino que habrá habido paz otra vez en el cielo, habrá habido tranquilidad, por fin salió esta rebelión. Y, El texto, mira, que dice justamente, ¿no? Como es en el cielo, es en la tierra. Es tal cual porque ese gran conflicto que se originó en el cielo no se quedó ahí nomás, sino que tras el enemigo ser desterrado, arrojado a la tierra, junto con sus ángeles, cae en una de las creaciones más hermosas de Dios. muy bien, ya hemos respondido a muchas preguntas de que muchas personas tenían en incógnita: cómo apareció el mal, en quién originó, cómo se desarrolló, por qué Dios no lo cortó ahí. Y ahora Satanás, ¿dónde aparece otra vez? Gavisita, ¿nos puedes ayudar? ¿Dónde está este enemigo de Dios? Podemos leer en Génesis 2:16, nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí nos muestra que Dios mandó al hombre, ¿no? Después de la creación, una vez que estén establecidos en el Edén, mandó a que no comieran de este árbol, que era de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque en ese árbol se encontraba, o era separado para Dios, en otras palabras se podría decir, y estaba diciendo que de este no toquen, no lo comieran, ciertamente morirás, ¿no? Entonces me estás haciendo ver que así como en el cielo hubo una ley, en la tierra también había otra ley, ¿verdad? Uh-huh. Y dice que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Y justamente ahí entra, ¿no? El enemigo con tantas mentiras, engaños, a convencer a Eva, pues. Ahí... En el versículo ¿no? Capítulo 3:1 dice, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces, ¿de dónde aparece esta serpiente? Es decir, y toda la historia que vemos ahí, ¿no? Empieza esa serpiente a hablar y todo lo que... O sea Satanás se viene a la tierra. Sí. Mira, cuando por Génesis, ya que estamos en este hermoso libro histórico, dice, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Tú imagínate, no sé, el enemigo renegado, molesto con Dios, se ensañó y se fue contra una de sus creaciones más semejantes. Vino a la tierra y vino con esa intención de rebelarse. Claro, convenció. Su a los rebelión no se ángeles. detenió, su rebelión. Sí. Sigue su rebelión. Exacto, y hasta el día de hoy intenta convencer a muchos. Y que ahí está en un reto de todos nosotros y de muchos quienes luchan diariamente, pues seguir a Dios. Y sin embargo, según lo que nos leyó nuestra hermana Gaby, es que hay una ley, ¿no? Y la ley que era de Adán y Eva era que no debían comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, para que Satanás entrara ahí, me imagino que para que entrara tuvo que hacer lo mismo que hizo en el cielo, hacer desobedecer.
desobedecer y engaño, mentira, que eso es una de sus artimañas, de sus... ¿Cuál fue la estrategia entonces para que Adán y Eva obedecieran a Satanás? ¿Cuál era la estrategia que él utilizó? Bien, Joan, encontramos en Génesis 3, en el capítulo 3, del 1 al 4, nos menciona, lo voy a leer, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba generando la serpiente en Eva? La duda. O sea, Satanás ahora se acerca a la humanidad y empieza a insinuar, ¿no?, que Dios no va a hacer lo que dijo que va a hacer. Porque Dios dijo, si ustedes comen, van a morir. Y lo que leyó dijo, no van a morir. O sea, me hace ver que está utilizando la misma estrategia que lo que dijo David, la cola, que era la mentira. Eso podemos verlo en Isaías 9:15. Porque, ¿cómo dice que lo arrastró las estrellas? Con su cola, ¿verdad? Ajá. Y arrastró la tercera parte, es más, que son millones de ángeles. Imagínense que en los tiempos de Jesús, por ejemplo, en un endemoniado nomás había una legión, o sea, cientos de miles mejor dicho, cientos de demonios dentro. Tiene esa capacidad. Es más, todavía con categorías y todo, ¿no? Pero, ahora, ¿qué era esa cola, no? 15, ¿no? Dice así, Isaías 9:15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. O sea, ¿qué significa la cola? La mentira. Y como leímos en un momento también que Satanás, que era desde el principio peca, es el padre de mentira, nos dice, ¿cierto? Satanás con esa estrategia hizo que pecaran a Adán y Eva. Con la misma estrategia que utilizó en el cielo, es decir, dijo, ustedes no necesitan de Dios, de ley. Ustedes son suficientemente sabios y pueden gobernarse por sí mismos. Es más, yo voy a ser igual que Dios, ¿no? No necesito Dios. Y no haber consecuencias desobedeciendo eso. Igual a Eva le dijo, ustedes serán como Dios. ¿Qué necesitan ustedes de saber? O sea, claro, y al final dijo, no van a morir, ¿no? O sea, dijo claramente una mentira ahí para que al final obedecieran a Satanás. Exactamente. Y esa mentira repercute hasta hoy en día. Cuando dijo, no, mentira, Dios no dijo eso. ¿No? Ustedes van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. No necesitan de una ley, ¿no? Claro. Entonces, ya para terminar, estamos viendo que la desobediencia a la ley son las puertas para el mal. Claro. Y entonces, cuando hemos iniciado, decimos, ¿por qué existe el mal? Simplemente la respuesta sería por desobedecer la ley. Porque cuando uno desobedece la ley, da las puertas al mal y de ahí vienen las consecuencias. Uno se hace como Dios. Uno se hace como Dios. Porque uno mismo me gobierno. Pero si yo soy Dios, yo sé todo. Yo me domino, yo tengo la autoridad, no necesito de Dios, como Satanás empezó a fijarse a sí mismo, y de ahí viene todo el mal que hasta hoy en día tenemos. Para culminar, este mal va a acabar, va a terminar. En Ezequiel 28 vimos que Satanás es en quien inicia este mal, ¿no es cierto? Luego se traslada a la tierra y ahí mismo nos dice también de que él dejará de existir. Y por lo tanto, ahí se acaba, ¿no? Raíz y rama, dice también Apocalipsis, donde ya no existirá más el mal. Ese texto es muy alentador, porque nos hace ver que al final va a acabar. Va a tener un fin. La lucha entre el bien y el mal va a tener un fin. Qué texto muy alentador. Amigos, gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a desarrollar este profundo misterio, ¿no? Que se podría decir, ¿dónde originó el mal? ¿Cómo se pasó a la humanidad? Y si va a acabar. Tal vez las últimas palabras ya para cada uno de ustedes, para las personas que nos ven. ¿Cuál sería el mensaje para cada uno de nosotros con el que cada uno de ustedes quisiera terminar? Empezamos por nuestro amigo Víctor.
Siempre tener presente ese gran conflicto en nuestras realidades, sea cualquier asunto pendiente que muchas veces nos desenfoque, familiar, laboral, tantos asuntos en la tierra pendientes, pero siempre poner a él en primer lugar y tener eso claro, ¿no? Ese gran conflicto. Y lo otro, simple y conciso, seguirlo a él por amor y no por temor. Gracias, Víctor. David. Todo este conflicto va a tener un final, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús nos dice que yo he vencido al mundo. Ahora, todo el infierno y todo eso nos dice también de que eso fue creado no para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Entonces, ya la batalla o la guerra está ganada. Sabemos que el mal tendrá un fin, será ceniza, dejará de existir. Y por lo tanto, entonces, lo que a nosotros nos corresponde es unirnos con Jesús, quien es el ganador. A pesar de que aquí hay millones de ángeles caídos, que son demonios, que están para destruirnos, pero hay 2 ángeles buenos por cada mano. Y ellos están dispuestos para ayudarnos en todo momento. Oye, amén. Bueno, Gaby. Bien, quisiera que lean o que lleven este texto que dice Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en la 9, resistidlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros sabemos que estamos en medio de esta lucha entre el bien y el mal, y nosotros solo podemos hacer esto, que no caiga el diablo, no nos devore, ¿no? En otras palabras, mediante nuestras oraciones. Cada día estemos velando y orando para no caer en estas tentaciones, ¿no?, del enemigo. Amén. Okay, muchas gracias por ayudarnos en la resolución de este gran conflicto que hemos estudiado. Y ahora sí, ya teniendo las bases que hemos hablado, vamos a responder a nuestras preguntas en base a la lección. Ahí ustedes tienen su lección y vamos a responder las preguntas porque ya lo hemos desarrollado en el diálogo. La primera pregunta dice: ¿con qué miembro de la hueste angélica se originó el mal? Y hemos visto que se originó a través de un querubín. Él fue creado y tuvo ese deseo, ¿no? Y justamente la pregunta número 2 dice: ¿cuál fue la mayor pretensión de este ángel también llamado Lucifer? Hemos visto que en base al orgullo que él se enalteció porque era hermoso y se empezó a fijar a sí mismo, llegó a codiciar y a querer ser como Dios, querer tener aún la autoridad de él. ¿A cuántos de los ángeles indujo Lucifer a rebelarse contra Dios? Nos dice la tercera pregunta. Y hemos visto que lo indujo a la tercera parte de los ángeles. Logró engañarlos y con él inició el gran conflicto. La cuarta pregunta dice: ¿quiénes protagonizaron el gran conflicto cósmico? La respuesta lo tenemos: fue Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles, que es Jesús y sus ángeles, y el dragón y los ángeles que logró engañar. Fue la tercera parte. Luego tenemos la quinta pregunta, dice: ¿cuál será el fin de Satanás y sus ángeles? Y al final hemos visto que hay una noticia alentadora, que es este conflicto entre el bien y el mal va a terminar, va a ser eliminado. Y ahí Satanás va a ser exterminado, va a ser eliminado. La sexta pregunta dice: ¿cómo se trasladó el gran conflicto cósmico a la Tierra? Y hemos visto que Dios puso una ley, pero que por estrategias de Satanás hizo que se desobedeciera la ley, y así es como entró el mal, por la desobediencia que se hace a Dios. La séptima pregunta dice: ¿qué fue lo que indujo a Eva a desobedecer, que fue la misma pretensión? Hemos visto que Satanás le quería decir que a través de esa desobediencia no iba a morir y que iba a ser incluso como Dios, tener la autoridad, y eso fue lo que indujo a Adán y a Eva a desobedecer. Y la última pregunta dice: ¿qué quiere hacer Satanás con nosotros los seres humanos? Lo leyó nuestra hermana Gaby. Quiere inducir a todos a destruirnos, a devorarnos, pero sabemos que Jesús está al control cuando nosotros nos sometemos al control de Él a través de su ley. Para terminar esta lección que hemos visto muy interesante y que ya esperemos que tenga respuestas en su vida, y que, como dijeron nuestros amigos, no olvidemos que estamos en un conflicto entre el bien y el mal.
que hay razones del por qué se originó, pero también hay razones de que hay una gran victoria y de que podemos vivir en esa victoria y esperar la gran victoria final que se acerca. Vamos ahí y te invitamos a hacerle una oración final. ¿Oramos? Amado Jesús, gracias por ayudarnos a responder a estas preguntas que muchas veces no encontramos respuesta. Hemos visto, Señor, que a través de un ser que tú has creado y por la libertad que tú puedas dar, ese ser originó el mal. Y eso puede pasar aún con nosotros. Por la libertad que tú nos das podemos infringir la ley, pensando que podemos tener muchas cosas y al final quebrar la ley y estar de parte del enemigo. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser sobrios, valientes y velar para que nos ayudes a distinguir esas estrategias malignas y estar seguros en tu presencia. Y gracias por darnos la noticia de que todo esto va a acabar, de que pronto vendrás y así como venciste al mundo, vencerás este gran conflicto que ya está por terminar. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga guiando y que nos ayude a estar siempre sujetos a ti por amor, no por obligación, sino con toda la voluntad, porque sabemos que contigo siempre hay victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos para la siguiente lección, la lección maravillosa, la lección número 3. Queremos que también no te olvides que descargues esta lección, que el desarrollo de esta lección lo hagamos a través, no solamente contigo, tu familia, tus amigos, y así ahondar más en el estudio. Que Dios te bendiga. Nos esperamos la siguiente lección.